Quiero compartirte la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y Amós capítulo 3, versículo 7. Bueno, que el Señor los desafíe y que podamos seguir importunando este día. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 18. El Señor viene hablando acerca de toda, o Pablo mejor dicho, con palabras del Espíritu, viene hablando acerca de la armadura de Dios y hace la comparación de cómo deberíamos estar vestidos aquellos que tenemos que hacer guerra en los cielos y clamar. Debemos vestirnos con el escudo, dice la palabra del Señor, con el calzado y el apresto. El calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz, estar firmes ceñidos nuestros lomos con la verdad, tomar toda la armadura de Dios, lo que la palabra del Señor nos habla, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice el Señor. Y en el versículo 18 dice así la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice la palabra del Señor. Y en Amós 3:7 porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, diga conmigo, su secreto a sus siervos los profetas. Amén. No hará nada el Señor sin que revele a la iglesia sus secretos en este tiempo. Y quiero compartirte esta palabra porque cuando nos disponemos a orar en el Espíritu, hay algo que sucede. Ya no oramos más en nuestras fuerzas, sino que oramos en el Espíritu. Estamos orando en el Espíritu de Dios, creyendo todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él pone palabras en nuestra boca todo el tiempo. Empezamos a confesar todo lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando empezamos a confesar las Escrituras y no paramos de confesarlas, es porque el Espíritu de Dios toma nuestra boca, se apodera de nosotros, se empodera de nosotros y comenzamos a orar en el Espíritu. Y eso quiere decir que ya no oramos en nuestras fuerzas, ni oramos en base a nuestros deseos, sino que oramos para que se nos sea revelado qué debemos de orar y por qué debemos de orar, o para qué debemos de orar. Y eso lo hace el Espíritu. El Espíritu pone en nosotros el deseo de orar. Él pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces el Espíritu del Señor nos revela qué debemos orar. ¿Qué debemos orar? Hoy el Señor nos trajo a este lugar para empezar la vigilia más adelante y ayudarnos a qué debemos de orar, cómo debemos de orar. Y eso se lo tenemos que preguntar al Espíritu de Dios y Él nos comenzará a hablar de qué formas debemos de orar. Y esto es lo que yo quiero que preste atención para que vaya hilando en su vida lo que quiero compartirte con esta palabra. Así que hoy tenemos un desafío muy grande como congregación. Realmente el Espíritu Santo nos convocó a tener esta vigilia. El Espíritu Santo lo hablábamos con la pastora, fue el Espíritu Santo que nos llevó a hacer esta vigilia. Cuando el Espíritu Santo se pone de acuerdo, Él se pone de acuerdo con todo. Esto es una vigilia a nivel nacional. Esto es dirigido por el Espíritu, bajado en algún corazón de un pastor o de una denominación, en lo cual el Espíritu de Dios habla y comienza a ministrarse a todo lugar y todos somos conmovidos, todos somos notificados de esta decisión que quiere hacer el Espíritu, que tomó el Espíritu Santo de convocar a la iglesia para orar conforme a la necesidad de un país. Amén. Así que siéntase privilegiado de que Dios lo ha convocado para orar por su
país. Amén. Yo creo que se merece un aplauso el Señor. Dios llama a los suyos. Y vaya entendiendo por qué. ¿Por qué no son los de afuera los que se tienen que humillar? Dios no está esperando que se levante alguien hoy que no crea el Señor, que se levante a orar por el país. No. Dios está esperando que la iglesia se levante. Y este es el sentido de la palabra de Dios. Yo quiero que esto ya lo vaya manteniendo en su corazón. Si mi pueblo se humillare. Ahí está el secreto. Así que hoy podemos torcer a través de la oración todo fundamento ideológico, extraño, en nuestros gobernantes y a través de la oración. Yo a veces, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero es más productivo la rodilla que una manifestación en público. Uno de rodillas puede hacer temblar una nación. Eso dice la palabra de Dios. Que miles saliendo a testificar el verdadero Señor o clamar en la puerta del Palacio de Gobierno, clamar y hacer saber que hay leyes que están equivocadas, que está tomando el país decisiones que pueden costarle la vida el día de mañana. Pero aquellos que fuimos llamados hoy, fuimos llamados a orar, amén, como iglesia, a interceder, a orar, a clamar. Y yo quiero compartirle algunas cosas que pasan cuando la iglesia comienza a orar, ¿no? La iglesia que ora en el Espíritu es una iglesia poderosa. Una iglesia, diga conmigo, poderosa. Que solamente es guiada por el Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo, a la oración. Así que los misterios de Dios se les he revelado a los que oran en el Espíritu. Eso me ministraba el Señor. Y no a los que oran en el deseo de su carne, sino en el deseo del Espíritu. Hoy estamos orando por el deseo del Espíritu. Y que cada vez que nos juntemos, y nos hemos juntado como iglesia, ya venimos mucho tiempo juntándonos como congregación, oramos por el Espíritu. Y estas son las oraciones que traen recompensa. Esto dice Amós en lo que leíamos en el capítulo 3 versículo 7, que Dios le revela sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos. Y esto lo hace Dios con la iglesia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Por eso no las puede entender. No puede comprender los misterios de Dios escondidos en la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, orar en el Espíritu es saber y conocer los misterios de Dios más ocultos. Más ocultos. Son revelados a sus siervos, los profetas. Esos misterios más ocultos tienen que ser revelados a la iglesia. Hay una palabra que yo la tengo como rema, que es Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te haré saber las cosas ocultas que aún tú no conoces. Así que debemos clamar, y cuando clamamos y pedimos, comenzamos a ver lo sobrenatural. Comenzamos a experimentar los misterios de Dios y empezamos a ver la mano poderosa del Señor. Yo les digo algo: desde que comenzamos la reunión, algo sobrenatural hay. No había, hay. Pero hay una unción que el Señor se está moviendo y uno la percibe y se siente. Por eso es que Dios quiere hablarle a la iglesia, a sus siervos, a aquellos que le buscan, a aquellos que van a disponer su corazón a buscarlo.
su corazón al aposento, su corazón hoy, como vamos a tener en esa vigilia. Ahora, el Señor también me ministraba con esta palabra de Jeremías 23:17. Jeremías 23:17. Dice la palabra del Señor. 17:18. Dice el Señor: dicen atrevidamente a los que me irritan. La palabra habla de los falsos profetas, de aquellos que dicen ser una cosa pero son otra. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y esto no es así. Si esta sociedad anda mal y llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno, estamos en graves problemas. Alguien se lo tiene que decir. Alguien tiene que ser el atalaya que tiene que hablarlo, que tiene que comunicarlo. No nos podemos callar, no nos puede dar lo mismo. Y esto lo tenemos que comprender y entender en nuestro corazón. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Los que están en el secreto. Solo los que buscan al Señor entienden los misterios de Dios. Aquellos que buscan al Señor llaman a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No es muy complicada la palabra. El problema es cómo nosotros la comunicamos. Pero aquellos que oramos en el Espíritu empezamos a tener discernimiento de lo que Dios quiere hacer. Mateo capítulo 13, versículo 35, si lo podemos tener ahí en pantalla. Dice la palabra: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ese es el Dios que trabaja en nosotros, en nuestros corazones, cuando le buscamos. Es el Dios que trabaja en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando una iglesia no tiene revelación, ¿qué pasa? Cuando no tiene revelación de lo que tiene que orar, ¿qué pasa? De lo que tiene que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Perece. Eso está en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Nunca podrá orar en el Espíritu, porque justamente carece de esto. Es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Cuando una iglesia es espiritual, las señales siguen a aquellos que creen en su nombre. Amén. Marcos 16, 17, 18 es una palabra que el Señor nos viene dando casi toda la semana. Lo vinimos incluyendo en el sermón. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Así que yo quiero compartirte esto. Cuando una iglesia es espiritual, los demonios tiemblan, las cadenas se rompen, los cimientos de las cárceles se rompen, crujen, las puertas se nos abren. Y algo más espectacular que tiene cuando oramos en la presencia de Dios: los ángeles son enviados para liberar, abrir el camino de la iglesia. Yo no sé si usted lo cree de verdad, que los ángeles trabajan a favor de la iglesia.
¿Sabe? A veces me da alguna sensación de que muchos dicen, son medios escépticos a esto. Y dicen, no, los ángeles no. Acá no estamos haciendo angelología. Lo que estamos diciendo es que hay ángeles a favor de la iglesia, enviados específicamente cuando disponemos nuestro corazón para orar conforme al corazón de Dios. Y esto lo hace Dios. Si nuestros ojos espirituales serían abiertos en este tiempo, veríamos los dos reinos. Y veríamos ángeles caídos, demonios caídos, principados. Cuando la Biblia dice principados, está hablando de príncipes. Daniel dice la palabra de Dios que cuando fue escuchada su oración desde el primer día, Dios envió al ángel Miguel, al príncipe, a uno de los príncipes. Es el ángel Miguel. Y se encontró con otro príncipe. Pero este ya tenía otro nombre, era el príncipe de Persia. ¿Quién era? Era un ángel caído. Y empezó a hacer guerra en los cielos. Y tardó 21 días en llegar. 21 días, los días que dispuso Daniel en búsqueda en ese ayuno parcial. Y ahí vino y llegó. A causa de tus palabras fueron oídas. Yo estoy acá, le dijo el ángel, porque tus palabras fueron oídas. Tremendo. El mundo espiritual se mueve en una iglesia que ora en el Espíritu. Y yo quiero hablarte de eso esta noche porque es importante. Así que una iglesia con el corazón dispuesto a orar para Dios experimentará lo sobrenatural del Espíritu Santo. Lo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren experimentar? Tenemos que vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para eso fue llamada la iglesia, para ver cosas sorprendentes de mano del Espíritu Santo. Una iglesia de oración experimenta todas las señales, incluido cosas poderosas, o una palabra que usó el pastor Ricardo, portentosas, cosas más que poderosas. Hoy ángeles del Señor nos pueden visitar. Yo creo que los cielos están abiertos, que Dios ha escuchado nuestra oración. Y vengo a repetirte que una iglesia que ora, cualquier cosa puede suceder. Los cielos están abiertos, los ángeles están dispuestos a hacer guerra a favor de este ministerio. Amén. De este ministerio en el cual usted se congrega. Y quiero compartirle esta palabra. Hechos capítulo 12. A partir del versículo 6 al 19. Yo se lo comparto y después lo predicamos. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía, dice la palabra del Señor,
Y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba en la puerta. ¡Hey, Pedro está en la puerta! Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar: hey, estoy afuera, alguien ábrame. Alguien que me abra. Y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano la señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y allí se quedó. Amén. Quiero compartirte esta palabra. Iglesia, hay ángeles peleando por nosotros en este preciso instante y momento. Y vengo a decirte: no te dejarán solo. Ellos pelearán a favor tuyo a través de la fe. Así que cuando la iglesia levanta oración, prepárese, porque cualquier cosa puede suceder. Amén. Cualquier cosa. Lo vimos en la historia de Daniel, se los compartí el domingo pasado. Así que mientras oremos, mientras la iglesia ora, los ángeles del Señor son activados. Son mandados por el Espíritu de Dios a obrar a favor nuestro. Y el Señor me ministraba: la oración hace que lo sobrenatural aumente. Eso hace la oración, que lo sobrenatural aumente. Así que oremos, mis amados hermanos, para ver crecer el ministerio del Señor en esta generación. Porque algo sobrenatural va a pasar. ¿Usted espera lo sobrenatural? ¿Entiende el lugar de lo que Dios nos ha ministrado? Hoy estamos en este lugar. Hoy este lugar podría ser la casa de Marcos. Ese lugar no es la casa del pastor. Este lugar es donde nos congregamos, en nuestro aposento alto. Es el lugar donde podemos clamar juntos para que cosas sorprendentes empiecen a pasar. Amén. Así que quiero mostrarte qué pasa cuando la iglesia se vuelve espiritual. Cuando una iglesia se vuelve espiritual, no la para nadie. Amén. Es indetenible. Y la iglesia dispuso su corazón para orar por Pedro. Y eso es lo que el Espíritu Santo me viene ministrando. Nos ministró la semana pasada, nos ministra ahora, el disponer nuestro corazón a la oración. Ese es el secreto. Esa es la clave. La iglesia dispuso el corazón para orar por Pedro. Hoy nosotros vamos a disponer el corazón para orar por Argentina, para orar por los perdidos. Ahora la iglesia dispuso su corazón para orar por aquel que amaba a Pedro, aquel que era su líder. Y dice la palabra de Dios que las cadenas de Pedro se soltaron y Pedro obtuvo la libertad milagrosamente. Solamente cuando se activa la oración en la iglesia comienzan a suceder los milagros más extraordinarios. Dios comienza a hacer cosas sorprendentes. Pedro realmente estaba preso y muy fuertemente custodiado por los guardias. Tenía una doble guardia. Era imposible humanamente que alguien entrara y lo sacara. Aparte, Herodes se había tomado ya la vida de uno de los apóstoles y lo habían aplaudido.
Cada vez que mataban a algún apóstol lo aplaudía, el pueblo judío lo aplaudía y él tomaba cada vez más crédito, se sentía cada vez más importante. Y ese dijo: tengo a Pedro, tengo a todo, tengo el líder principal de la iglesia, al que Jesús lo llamó roca, y en él edificó la iglesia. Así que lo tengo listo para que me sigan alabando, listo para que el pueblo judío me siga dando honores. Pero no le fue así a Herodes. Pero nadie lo podía sacar de ese lugar. Realmente Pedro estaba en una situación complicada. Amén. Y yo quiero entender en mi humilde exégesis que hasta Pedro podría haber dicho: Señor, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Creía que mi ministerio iba a tener mayores resultados, pero me veo encarcelado, me veo preso. He escuchado noticias que han matado a Jacob. He escuchado noticias que otros le han decapitado, le han cortado la cabeza. Y seguramente la misma historia va a suceder conmigo. Cuando no vemos resultados, mis amados hermanos, es cuando estamos oprimidos espiritualmente. Ahí comienzan a desfallecer nuestras fuerzas. Pero lo importante de esto es que hay una iglesia que está orando. Por eso es tan importante que podamos orar los unos por los otros, como dijo el Señor en la palabra. Que tengas que saber que cuando estás debilitado hay alguien que está orando. La iglesia debe estar orando por aquellos que son del Espíritu de Dios. Solo a través de la oración te puedo decir que se recuperan las fuerzas. Solo a través de la oración. No hay otra cosa que la oración para recuperar fuerzas de aquellos que la hemos perdido, de aquellos que nos hemos agotado en el trabajo, en el camino, en la obra del ministerio. Así que ¿cuántos van a recuperar esas fuerzas? Solo a través de la oración. Hoy podemos recuperar esas fuerzas a través de la oración y orar por otros para que recuperen las fuerzas y se vuelvan nuevamente a la obra del ministerio fuertemente. Es lo que el Espíritu Santo nos ministra. Pedro ya había sido informado de esa muerte de su amigo y apóstol Jacobo. Yo creo que él se preguntaría lo mismo: esto viene para mí. Ahora el Señor me ministraba también como ministerio. Podemos pensar como podía haber pensado Pedro: esto era todo realmente, Señor. Esto era todo para lo que me preparaste. 3 años siguiéndote. Me dijiste: apacienta mis corderos. Me dijiste que me amaba y acá termina mi ministerio. Acá termina todo entre rejas en una cárcel. Lejos de mis familiares, lejos de mis amados hermanos, lejos de la iglesia. Custodiado por enemigos. Eso es lo que has preparado. Señor, ¿qué pasa con lo que me prometiste? Con lo que he creído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Yo quiero entender un poco el corazón de Pedro en ese momento. Ahora yo me resisto en nuestro ministerio personal. Yo me resisto a creer que esto es solamente lo que Dios nos ha dado. Yo quiero creer que hay más. Que Dios va a soltar lo que hemos orado, pero todavía en la mente humana no lo podemos creer. No lo podemos concebir en nuestra mente humana, lo que Dios es poderoso para hacerlo. Y yo vengo a decirte esta noche que algo poderoso va a acontecer. Y que Dios tiene planeado hacer cosas en tu vida mucho más abundantemente de lo que hemos creído y entendemos. Así que vengo a soltarte esta palabra.
Yo no quiero quedarme con congregarme, dar la palabra e irme a mi casa. No quiero eso. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero ver los milagros, yo quiero ver los cielos abiertos. Yo quiero ver la mano poderosa de Dios, los milagros más extraordinarios. Yo quiero ver en mi vida y en el ministerio y en la iglesia todo lo que clamó Jesús y dijo que iba a hacer con la iglesia. Y volver a citar esa palabra: aún mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Así que dale un gran aplauso al Señor. Al principio de ese día y al comienzo de un nuevo día, le damos gloria al Señor por eso. Estamos en una de las vigilias de la madrugada. Ya comenzó una, de las 9 de la noche hasta las 12 es una vigilia. Y estamos en medio de una vigilia. Quizás no se dio cuenta, pero usted lo está. Pellizquese, sí, usted está. Cuando pase la hora, más en la madrugada se va a tener que pellizcar para despertarse un poquito. El poder sobrenatural solo lo activa la iglesia. ¿Sabe? Solo lo activa la iglesia. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Solo lo activa la iglesia. Señor, si viene ese presidente, se va el otro, sí podemos tener algunas claridades de quién nos puede gustar o no. Pero mis amados hermanos, es la iglesia la que activa lo sobrenatural. Tu vida va a ser activada por el poder del Espíritu Santo. Tu economía, tu todo lo que quieras, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que es la gracia de Dios. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba fervientemente orando. Y oraba por la liberación de Pedro. Y dice la Escritura que toda la noche la iglesia estuvo orando. Y Pedro en la madrugada, dice la palabra de Dios, a la medianoche fue liberado sobrenaturalmente. Y eso es lo que yo quiero compartirte. A la medianoche fue liberado por ángeles que lo visitaron a la madrugada. Ahora me ministraba algo el Señor. Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo le gustaba dormir a Pedro? ¿Hay algún Pedro por acá? Le gustaba dormir. Cuando el Señor le dijo: Pedro, no puedes velar ni siquiera una hora, estaba durmiendo. Y ahora el ángel lo despertó: Pedro, despertate, despertate. Así que decirle ahí al que está a tu lado: despertate, porque Dios te está llamando. Despertate, algo Dios quiere hacer. Y me gusta eso. Ahora, yo quiero creer que cuando el ángel vino y hizo el efecto sueño, aplicó el efecto sueño, también colateralmente le afectó a Pedro, ¿no? Porque hasta las sandalias se había sacado. O sea, el tipo dijo: bueno, yo acá, si mañana no estoy, por lo menos voy a dormir, descanso, confío que voy a estar en la presencia del Señor. Pero hasta las sandalias se sacó ¿no? de su ropa y se acostó. Se acostó a dormir. ¿Quién puede dormir en una noche así? Bueno, yo creo que el Espíritu lo mandó a dormir, ¿no? Yo quiero creer que el Espíritu lo mandó a dormir y después lo visitó, le dijo: Pedro, no hagas ruido, vestite, ponete la sandalia, abrigate que afuera hace frío, pero vas a salir a hacer tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Ese es el Señor. Ahora eso me ministraba el Espíritu Santo. Pedro se podría haber olvidado de lo que Dios le había prometido. Podía haber descreído. Pero Dios nunca se olvidó lo que Jesús le dijo. Y eso está en Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, Pedro, que cuando eras más joven, te ceñías y te ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. En otras palabras,
Pedro, yo tengo preparado para tu vida un ministerio lleno de poder y de larga duración. Amén. Lo que Dios promete, lo cumple. Si Pedro se hubiese acordado de esas palabras, pero Dios cumplió con lo que le prometió a Pedro. Iglesia, vienen cosas sobrenaturales para los que oramos en el Espíritu. Yo quiero creer que nuestro ministerio no termina acá. No que ya mañana, quizás hoy venga el Señor, no lo sabemos. Pero si no hay de venir el Señor hoy, yo no, en estos años que vienen, yo quiero creer que nuestro ministerio no termina acá. Yo quiero creer que Dios tiene cosas sobrenaturales. Amén. Sobrenaturales. Así que dispón el corazón a la oración. Dispone el corazón a la oración. Eso es lo que el Señor me ministraba. Y el cielo se te abrirá a tu favor. Y si fuera necesario, Dios mandará ángeles para que te ayuden en la tarea. Hay ángeles que están determinados por Dios para el día en que te decidas clamar. Amén. Así que, iglesia, clamemos esta noche y esta madrugada. Hagamos vigilia por esta nación. Cosas sorprendentes Dios tiene que hacer. Así que yo creo que cosas se van a empezar a romper en el nombre de Jesús. Y la iglesia, cuando dispone el corazón en la oración y comienza a hacer la perfecta voluntad del Señor, yo vengo a decirte esta noche que hay ángeles preparados para liberar tu familia. Hay ángeles que ya Dios está ahí, ya enviándolos para hacer la obra. Hay ángeles preparados por Dios para romper la maldición y la pobreza, la escasez, la maldición de la iniquidad sobre tu familia, solo en la oración. Así que quiero que sepas esto. Si hay algo que te oprime, hay algo que tenés que orar, decirle a tu hermano: mirá, necesito orar por esto, necesito orar por aquello. Vamos a orar, vamos a clamar y juntos pedimos, porque es la iglesia y cosas sobrenaturales van a empezar a acontecer. Por eso es tan necesario estar unidos, disponer el corazón como iglesia, y las cosas van a pasar poderosamente. Otro punto que quiero compartirte es orar sin cesar. Orar sin cesar. La Biblia dice, la iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por Pedro. O sea, oraciones continuas. Continuas, oraba el otro, oraba. Tenemos que estar todo el tiempo orando en nuestro corazón. Por eso que las iglesias que oran siempre son iglesias poderosas. Iglesias que tienen oraciones contestadas. Yo no sé si la iglesia que se había juntado en la casa de Marcos era una iglesia que en realidad oró por una manifestación de ángeles a favor de Pedro. Quizás estaban orando por un cambio de gobierno, quizás como todo, ¿no? Acá oramos por un cambio de gobierno, pero no oramos por lo sobrenatural. Quizás algo sobrenatural acontezca. Yo no sé si usted sabía, pero el día que pisó Trump la Argentina hubo un temblor en toda la Argentina. Algo sobrenatural pasó. Y muchos lo pasaron desapercibido. Dios anuncia con señales. Y Dios se hace notar. Y ellos quizás estaban orando por la actitud de un cambio de gobierno. Señor, que lo saquen a este Herodes, que lo quiten del cargo, que algo pase, yo no sé, que le impidan que puedan ejecutar a nuestro hermano Pedro. Pero yo no sé si en realidad oraban que las puertas se abrieran por ángeles. Y si así lo oraron, pues descreyeron a lo que oraron. Por eso vengo a decirte que cuando una iglesia ora, las cosas suceden de una manera sobrenatural.
Y después tenés que preparar tus ojos para ver. Yo vengo a decirte esta noche, principio de la madrugada, anda a lavarte la cara, lavate bien los ojos y prepárate para lo que Dios va a hacer. Porque cuando oramos, el cielo se abre a nuestro favor. Y este es el poder de la iglesia. Así que si hay un incrédulo acá, que se prepare, porque se le va a caer la mandíbula así. Y los ojos se le van a salir para afuera. Quizás Dios haga algo tan sobrenatural que levante un muerto y alguien tenga que salir corriendo cuando ese muerto se levante. Porque uno clama, Señor, que el muerto resucite. Pero ver resucitar un muerto, ¡ja, ja! Capaz que nos quedamos con media iglesia menos. Y otros no lo creen. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Se le habrá metido algo? Mis amados hermanos, yo quiero que se preparen. No sé si están atentos a lo que les quiero predicar. Pero cuando oramos a nuestro Dios, cualquier cosa puede suceder. Esto es lo que quiero decirte. Ellos no podían creer que Pedro tocara la puerta de la casa. Estaban orando. ¿Quién será a esta hora golpean a venir? Estamos orando por Pedro. A ver, anda, fíjate, justo estamos en la vigilia por Pedro, todos juntos orando sin cesar, y desubicado golpeándonos las puertas. Estamos todos. ¿Vos llamaste a alguien más que viniera a orar? No. Vos le dijiste, ¿no te habrán venido? No, yo no di ni la dirección donde estaban. Bueno, alguien está golpeando la puerta. Y va esta hermanita, abre la puerta y se encuentra la cara de Pedro. Que cerró la puerta con un gozo tremendo, pero no lo podía creer. Paren la rotativa, paren de orar porque Pedro está a la puerta. No, estás loca, hermana. No, estás loca, te hizo mal la vigilia, ¿no? Te hizo mal el ayuno. Ay, Señor, quiero decirte, no descreas a la oración, porque nuestra oración tiene misterios sobrenaturales. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un buen aplauso a Dios que quiere bendecirte esta noche? Quizás mañana lo que estás pidiendo haya libertad en el nombre de Jesús. Amén. Eso me gozo por eso, porque es lo que la palabra de Dios nos habla. Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron a esta pobre mujer, estás loca. Pero ella aseguraba que sí, está allá afuera. A ver cómo es. Es Pedro. Entonces ellos decían, no, es un ángel, no puede ser Pedro porque Pedro está preso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado por Dios? Hemos orado y clamado. Tienes que ver para creer. Cree y después ve. Pero algunos necesitamos ver para creer. Las oraciones que hacemos en el secreto, que hacemos en el seno de la iglesia, vengo a decirte, esta noche, madrugada, van a ser contestadas. Amén. Sobrenaturalmente tocará nuestra puerta lo que hemos orado. Y yo estoy seguro que se agolpará la gente acá, afuera de las puertas del ministerio, por una sencilla razón: porque vienen siguiendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos orando. Y yo entiendo que Dios nos está escuchando y dice, cómo me gusta cómo oran, cómo me gusta cómo claman, porque viene algo sobrenatural. Amén. En el silencio de la noche solamente se escuchaba orar por Pedro. Ahí está el secreto. Y las puertas sobrenaturales se abren.
Había una iglesia que oraba fervientemente. Fervientemente. Yo creo que Dios también hará dormir a los guardias de la cárcel que nos traban nuestras bendiciones. Es posible, si lo creemos. Dios está mandando ángeles que están haciendo dormir a todos nuestros enemigos. No te van a ver. Van a decir, ¿cómo salió? ¿Cómo salió de esta situación? Dios. Dios. Solo Dios. Amén. Él hará que las cadenas que te rodean se caigan como una pluma. Así se le cayeron a Pedro. Y Dios quiere hacer cosas grandes con la congregación. Él tenía planes. Así que cuando terminamos de orar, esperemos que la oración contestada nos golpee la puerta. ¿Cuántos van a esperar que le golpeen la puerta a esa oración que usted hizo?